Bueno, aquí estamos de nuevo en esta segunda cápsula web, segunda cápsula digital en video de Emprencer, Arma tu ADN Emprendedor, en donde pues emprendiéndola junto a David Cortés Coaching nos hemos unido para conversar acerca de temas que tienen que ver con nosotros como emprendedores, como personas, como seres humanos que construimos nuestra historia emprendedora. Ya hablamos un poquito de como de tres formas de entender el emprendimiento, que a veces esta palabra es lo rico del español, se puede entender de diversas maneras, en otros idiomas solo significa una cosa. Y en esta segunda parte, David nos va a hablar un poco acerca de cómo cada uno a la larga puede ir construyendo ese ADN emprendedor. Lo hemos llamado ADN porque de una u otra manera es como esa materia prima de donde sale absolutamente todo. Entonces, David, bienvenido y bueno, hablemos un rato entonces de cómo es eso de construir o armar el ADN emprendedor. Dale, súper. Gracias, Alex, ahí por el paso. Saludos a todos. Sí, como les dice Alex, el día de hoy vamos a tocar en esta cápsula, como le hemos denominado, acerca de este tema y es de cada uno construye su ADN emprendedor, ¿cierto? Y digamos que para comenzar a hablar de este tema, me gustaría, si digamos cada uno de los que está viendo este video podría contestarse la siguiente pregunta, obviamente no la van a contestar en este momento, pero para que la tengan ahí como tarea, y es si les dijera cuál, digamos, qué personalidad tiene su emprendimiento o su negocio o su empresa, ¿cómo podrían definir esa personalidad de su emprendimiento? Me explico. Si tuvieran que darle una personalidad, como decir, se estuvieran describiendo ustedes mismos. Digamos, yo voy a describir a David y es una persona alegre, disciplinada, que le gusta el fútbol, con gustos por estar, digamos, con información nueva continuamente, le gusta estar relacionado con las personas. Digamos, así definiría yo a David. Pero si fuera a definir mi empresa, ¿cómo la definiría? ¿Cierto? Y es como la primera invitación para que terminado este video lo puedas hacer, o si quieres pausar el video y luego continuar, es darle personalidad a tu emprendimiento. Describe tu emprendimiento con personalidad. Ya de ahí vas a poder entender muchas cosas de lo que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, digamos que si pudiste describirlo, si encontraste una manera de describirla, seguramente te vas a encontrar con que muchas de esas características con las que estás describiendo tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa, son características tuyas. O al contrario, muchas características de la empresa, muchas características tuyas, perdón, las tiene la empresa. ¿Por qué se convierte en eso y por qué quiero comenzar digamos, esta dinámica que me ha parecido muy chévere porque la he aplicado en algunos talleres? Y es porque nos da a entender realmente lo que estamos diciendo es que cada uno construye ese ADN emprendedor. Y es que a la final, como lo hemos venido conversando desde la cápsula anterior, las empresas son el reflejo de lo que son los emprendedores, o los emprendimientos son el reflejo de lo que son los emprendedores. Le ponemos ese toque de personalidad, ese toque de alegría, pero también hemos visto en el camino que muchas veces el emprendimiento te va ayudando a ti, digamos, a adquirir habilidades o a cambiar formas de ser de alguna manera. Alguna vez alguien decía, yo era una persona muy introvertida, pero mi marca, mi empresa, es una empresa que es comunicadora, que es entregada a la gente, que habla, y me he dado cuenta que durante este tiempo que llevo mi emprendimiento me he convertido en esa persona. Entonces, ¿cómo tú le aportas a tu emprendimiento de tu personalidad, pero también cómo ese emprendimiento puede aportarle personalidad, digamos, o puede aportarte a ti ese toque de personalidad? Y como estamos hablando de ADN, ¿cierto? Eh, Quisiera que dar una definición muy básica de lo que es el ADN y simplemente, como lo hemos conocido, el ADN es la estructura básica del ser humano. Su función principal, ¿cuál es? Almacenar toda la información necesaria para la expresión de determinadas características, ¿cierto? Repito,
Estructura básica del ser humano tiene como función principal el almacenamiento de toda la información necesaria para la expresión de determinadas características. No vamos a entrar en una definición más técnica o más de biología, de anatomía, no tiene nada que ver con estos temas, con eso es suficiente para lo que queremos hablar el día de hoy. Y básicamente esa definición nos lleva a algo. Y lo hemos conversado durante muchos días, y es que todo lo que hemos vivido durante el tiempo de vida, desde que nacimos, incluso desde antes, hay condiciones prenatales, hay condiciones heredadas que van construyendo ese ADN, ¿cierto? Y que van marcando y nos van dejando como una huella para nosotros ir construyendo o para nosotros ser lo que somos hoy. ¿Qué pasa con eso? Todas esas experiencias, todas esas vivencias, quizás nos están llevando a actuar de cierta forma en este momento y a tomar decisiones de alguna manera. Pongo un ejemplo, y es que pues difícilmente nos ha sucedido algo similar, pero es posible que alguna persona en algún momento, hace 10, 20, 30 años, haya pasado por una situación como la que está viviendo en este momento. Digo que es poco, es ilógico porque seguramente no la ha vivido, pero una pandemia que hizo que entrara en cuarentena más de un mes, que su negocio tuviera que cerrar por un tiempo, que tuviera que reinventarse, y resulta que a esa persona no le fue bien. En ese momento le tocó, por más que se trató de reinventar, no pudo, cerró, quebró, en fin. Hoy está viviendo una situación similar. Es muy probable que si esa persona no ha hecho los cambios, digamos, en su estructura mental, en su estructura emocional, en su estructura del ser, vuelva y repita ese mismo comportamiento o traiga ese temor y lo haga repetir la misma, digamos, situación que vivió en ese momento. ¿Todo eso por qué? Porque viene cargada en esa información del ADN, en eso que nos va llevando a nosotros durante la vida. Y digamos que eso es lo que va haciendo que nos defina como emprendedores, ¿cierto? Somos el resultado de vivencias, de experiencias, de personas, de emociones, todas esas personas que nos han rodeado, todas las personas que nos han aportado, que han ido, perdón, que han venido y se han ido, que han venido y se han quedado, a veces incluso las que ni siquiera han venido, sino que de alguna manera nos han influenciado, todo eso nos ha marcado, como lo venimos hablando. Y eso nos va creando patrones de creencias. Algunas, y digamos que en menor número, son creencias limitantes. ¿Qué pasa? Por lo general nosotros tenemos un tema de creencias limitantes o empoderadoras. El tema con las creencias es que las limitantes se vuelven tan fuertes en nuestro ser, en nuestra mente, que pareciera que estamos llenos de creencias limitantes, pero por el contrario, estamos llenos de creencias empoderadoras o que generan posibilidades, pero nos quedamos encerraditos en esas creencias limitantes, ¿cierto? Creencias limitantes, ¿cuáles son? Cosas que incluso nos han dicho desde pequeños, que hemos venido guardando, que alguna vez vivimos y se nos quedó marcadita esa creencia limitante. Yo siempre pongo el ejemplo de la creencia limitante que muchos escuchamos, muchas personas, no estoy hablando de todo el mundo, y era, no, mijo, ese tipo de cosas son para personas que tienen dinero, es para personas ricas, eso no es para nosotros, ese tipo de viajes, ese tipo de cosas, y nos fueron creando ese tipo de creencias limitantes, y muy seguramente en algún punto de nuestra vida surtieron su efecto negativo, y fuimos creyendo que no era para nosotros, que nosotros no estábamos, digamos, para vivir ese tipo de cosas, o que ser emprendedor es muy difícil, que los emprendimientos, no sé, de cada 10, 8 cierran, que los primeros 3 años son la crisis y que si usted pasó los primeros 3 años, entonces ya pasó adelante. Y son creencias limitantes, porque ¿quién te está diciendo a ti que ese número primero es cierto? Bueno, sí, seguramente es estadístico, pero que tú vas a estar dentro de ese número, te están metiendo miedos, y lo otro es que tampoco te asegura que el dato es que en los primeros 3 años la mayoría de emprendimientos se quiebran, y quién te asegura que si pasas la barrera de los 3 años tu emprendimiento va a crecer o va a seguir también vivo, ¿cierto? Son creencias limitantes que lo cual tenemos que hacer es como trabajar en ellas, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para nuestra mentalidad y mantenerla, digamos, viva en todo esto. Ahora, esas son cosas que definen nuestro ADN emprendedor, ¿cierto? Como lo veníamos diciendo, personas, vivencias, experiencias,
trabajos anteriores, ideas que hemos tenido durante mucho tiempo. Eso van definiendo nuestro ADN emprendedor. Ahora la pregunta, ¿qué hago con eso? Ya sé que las experiencias, que las vivencias, que las personas, que un montón de cosas han afectado o han influenciado mi ADN emprendedor, lo que soy hoy como emprendedor. Entonces, si ya entiendo de dónde viene ese ADN emprendedor, lo que debo buscar ahora es gestionar esas características para que todo juegue a nuestro favor, ¿cierto? Si bien vamos a tener dentro de nuestro ADN algunas características de pronto que no vemos como positivas, sin importar que, digamos, veamos que no es tan chévere esa, digamos, esa característica o que la podamos ver negativa, todo eso hace parte del proceso y todo eso hace parte de cómo nos desenvolvemos hoy en día, ¿cierto? ¿Qué te invito yo hoy? A que aprendamos a valorar ese ADN emprendedor. Aprendamos a valorar cómo viene, aprendamos a valorar cómo lo hemos formado, ¿cierto? Porque han sido años de formación, han sido un montón de situaciones que nos han llevado a que el ADN emprendedor que tenemos hoy sea ese, ¿cierto? Eh, Ahora, como lo digo, lo que tenemos que buscar son formas de gestionar esas características. ¿Cómo hago que esas características que quizás no son tan positivas jueguen a nuestro favor? ¿Cómo pongo eso a que juegue a favor mío y no que me juegue en contra? Digamos que lo primero que podríamos hacer es, y esto yo quiero que lo recalquemos de nuevo con Alex, estas píldoras se han convertido como también en un tema de compartir cosas que nosotros hemos hecho. Si recuerdan la primera cápsula píldora que hicimos, Alex se ponía como ejemplo él, ¿cierto? Entonces digamos que el tema fue tratado a través de su experiencia. Y esto que les va a compartir de ahora en adelante también ha sido parte como en la experiencia de lo que he construido yo como emprendedor, también junto con Alex, cosas que hemos podido compartir y con otras personas que nos rodean y que trabajamos en este tema de emprendimiento. Entonces, digamos que lo primero es tomarme un tiempo con periodicidad para hacer una introspección de cómo estoy yo como emprendedor. Eso es fundamental y es tomarse un tiempo cada, lo que tú determines, cada día, cada 8 días, cada 15 días, cada mes, para que tú te sientes y te evalúes y digas, yo como emprendedor estoy en esta situación, soy esta persona, estoy teniendo estos logros, sigo teniendo de pronto falencias en estos puntos, ahora, ¿cómo puedo convertir que esos puntos, vuelvo y reitero, jueguen a mi favor? Eso es muy importante. Miren, hay que conocer cómo estamos en el hoy y en el ahora, ¿cierto? Hacer un análisis muy consciente. Yo lo compartía con alguien no hace mucho y es que como emprendedores el ego muchas veces nos juega una mala pasada y, y creemos que nuestras decisiones o cómo estamos llevando nuestros emprendimientos o nuestras ideas de negocio es la única manera como se deben hacer. Y muchas veces nos equivocamos. Y en esas equivocaciones o en ese dejarnos ganar del ego, que reitero, el ego no es bueno, no es malo, simplemente es una condición que hay que aprender a manejar y saber en qué momento hay que aplicarle, en qué momento dejarme ayudar, es eso. Si sientes que el ego te está impidiendo tomar decisiones que te van a llevar a algo positivo, yo creería que aquí el punto es cómo hago yo para tomar buenas decisiones también, ¿cierto? ¿Cómo me saco yo de ese papel del ego y me voy al papel del racional y de pensar no tanto con el corazón y la emoción de lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Sino de lo que, cómo estoy ahora como emprendedor, cómo está mi emprendimiento y qué acciones debo tomar para que ese emprendimiento pueda surgir o pueda salir adelante, ¿cierto? Entonces eso muchas veces hace que nuestra, digamos que se nos nuble la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, aquí les voy a dar, digamos, algunas de las cosas que hemos visto que en este proceso se han vuelto fundamentales para que nos ayuden a hacer esa toma de decisiones de una manera más asertiva y más acertada también, ¿cierto? Lo primero es buscarse un mentor. Si tú ves que tienes fallas, que te cuesta tomar decisiones asertivas, que te estás dejando llevar de pronto por tu deseo, por tus planes, muchas veces por tu capricho,
búscate un mentor, una persona que quizás ya haya vivido lo que tú estás viviendo en este momento, que conozca el mercado, que conozca de tu negocio, que conozca de tu servicio, de tu producto y que te pueda decir por qué camino debes coger, por dónde debes irte, y esa persona seguramente va a darte claves y puntos muy fundamentales para que lleves tu emprendimiento a otro nivel. Otro, es si mis características no me permiten dirigir mientras lo aprendo, tener alguien que me aporte en ese aspecto. A medida que vamos creciendo con el emprendimiento, nos vamos dando cuenta que van llegando personas a nuestro alrededor. Van llegando proveedores, van llegando clientes, van llegando colaboradores, ciertas personas que trabajan con nosotros. Al principio es uno solito, luego llega otra persona, luego pueden llegar dos, luego son tres, luego son 10, hasta pueden llegar a tener empresas de 20, 100 personas. Y resulta que puede que yo haya identificado al comienzo que digamos, el gerenciamiento, la dirección, son factores o son habilidades que aún me falta mejorar en mi proceso y que si yo quiero aprender en el camino, puedo cometer muchos errores y puedo hacer que mucha gente se me vaya, incluso puedo hacer que termine por cerrar mi emprendimiento. Entonces, en ese punto yo te diría, si identificas que tienes una falencia en la dirección, en la gerencia o en ese tipo de cosas, búscate a alguien, un aliado, que pueda convertirse en esa persona que te ayude a gerenciar, que te ayude a dar directrices, que te lleve como por ese camino de conducir mejor tu emprendimiento mientras tú adquieres esa capacidad, o si realmente tú dices, eso no es lo mío, tengo la persona que me maneja esa parte y yo, digamos, me dedico a lo fuerte, que es producción, que es comercial, que es relacionarme con otros para generar alianzas comerciales, otro tipo de cosas, pues te enfocas en eso. Otro punto importante a la hora de mejorar en el tema de tomar decisiones es trabajar en el ser. Y aquí entra, digamos, a jugar un tema que puede sonar muchas veces como cliché, y es que una parte fundamental dentro de un emprendimiento y dentro de ese ADN del emprendedor es trabajar en uno mismo. Y hay muchas formas de uno poder trabajar en uno, de poder reconocer, de poder saber en qué se está fallando, también saber en qué puedo potencializar, qué habilidades tengo que de pronto he descuidado, qué estoy haciendo bien para poder seguirlo haciendo, y es trabajar en el ser, como lo decía ahora. Hay muchas formas, puedes buscarte, hay gente que lo trabaja a través de la meditación, hay gente que lo trabaja a través de yoga, gente que lo trabaja a través de la lectura, de la música, de los audios, a través del coaching, eh, a través de la familia. Mucha gente para trabajar en sí mismo lo que hace es refugiarse un poco más en su familia, empieza a alimentar ese ser desde adentro y ese amor que le ayuda a estar más limpio y más libre a la hora de tomar decisiones. Entonces, ya digamos que ahí es como que cada quien mire cuál es la forma que mejor le va para poder trabajar en su ser, ¿cierto? Y lo otro es tener proyecciones ambiciosas, pero ser realistas con el presente y cómo puedo llegar a esas proyecciones. Este punto es fundamental. Muchas veces, cuando estamos comenzando, cuando estamos, digamos, ahí en esa fase de ya nací, pero estoy como empezando a crecer, a gatear en mi emprendimiento, mmm, lógicamente todos tenemos planes, todos tenemos metas, objetivos, visualizamos nuestro emprendimiento grande, queremos que crezca, pero a veces tomamos decisiones como si ya fuéramos un emprendimiento grande, cuando la situación actual puede ser estructuralmente, financieramente, incluso yo mismo, o sea, como persona, personalmente o como emprendedor, no estoy en la capacidad de tomar ciertas decisiones que me lleven a un nivel mucho más alto. Entonces yo tengo que mirar, y creo que con Alex lo hemos compartido mucho, y es que es mejor ir dando pasos de a poco, pero que sean pasos firmes. O sea, yo hoy puedo crecer con mi estructura organizacional y personal hasta este punto en 6 meses, en un año. Entonces, vamos por ese primer paso pequeño. Cuando logras ese paso, te das cuenta que primero tu estructura organizacional, perdón, y tu estructura personal han crecido y vas a poder fijarte metas un poco más grandes. Entonces, es ir como en el paso a paso. Yo siempre pongo el ejemplo y es que la vida, por algo es de esa manera, digamos, coherente y perfecta.
Tú para poder correr tienes que aprender a caminar, para poder aprender a caminar tienes que aprender a gatear, para poder aprender a gatear tienes que empezar a mover tus extremidades. Todo es un proceso, todo es un proceso y digamos que ninguna de esas cosas debemos saltárnoslas porque hacen parte del camino y de la forma de crecer de una manera mucho más sólida y estable, ¿cierto? Y ya para finalizar esta cápsula, quiero dejarles o queremos dejarles para cerrar estos dos videos cortos donde esperamos le hayamos aportado de manera grande a sus emprendimientos. Son 10 características de un emprendedor que lo llevan a lograr sus metas. No quiere decir que debas tener esas 10 características para que lo logres, pero sería chévere que empezaras a revisar como en una escala de valoración de 1 a 100, de 1 a 10, como la quieras mirar, en qué punto está cada una de estas 10 características. Esto te va a ayudar como de alguna forma a tener un diagnóstico pequeño, que no es algo muy estructurado, pero que te puedas dar cuenta de cómo estás hoy y a partir de ese momento ya conocerte cómo estás como emprendedor, cómo estás construyendo ese ADN emprendedor y cómo puedes tú a partir de eso tomar decisiones para que tu emprendimiento pueda tener mejores resultados y poder llegar ahí, a esa meta, a esa cima, a esa cumbre que tú te has propuesto, porque sin duda alguna no hay nada que uno pueda valorar más que alcanzar logros y objetivos. Cuando uno llega a esas metas que se propuso, esos logros que se propuso, el orgullo digamos que ese orgullo de haberlo logrado nos queda para siempre. Y es algo que vamos a guardar siempre y seguramente cuando llegues ahí a ese primer paso vas a querer un poco más. No se trata de ser ambicioso, sino de la ambición, de querer progresar y de querer estar siempre creciendo. Incluso entenderlo como que si tu emprendimiento crece, tu empresa crece, vas a poder ayudar a más personas, vas a poder vincular más trabajadores, vas a poder de pronto aportarle más a tu familia, más a tus seres queridos. Entonces, es bien chévere. Ahora, las dejamos con estas 10 características. La primera de ellas, la visión. Visión fundamental para un emprendedor, ¿cierto? Tener buena visión, tener visión a futuro y tener una visión clara. Iniciativa. Sin duda alguna, todos los que hemos empezado en el tema del emprendimiento hemos tenido ese toque de iniciativa. Hemos tenido una idea, hemos tenido 1000 ideas de las cuales hemos podido llevar en desarrollo algunas, nos hemos decidido a comenzar con algunas, pero todo comienza con esa iniciativa de darle respuesta al mercado con algo, ¿cierto? Pasión. Pasión es importantísima, la tercera característica. Sin duda alguna, creo que durante estos días de cuarentena me ha servido mucho para reafirmarlo y para recalcarlo con las personas que he tenido la posibilidad de hablar. Y es que definitivamente hoy en día hay que hacer las cosas que uno quiere, lo que le gusta, lo que uno realmente lo hace feliz, ¿cierto? Con estructura, con disciplina y obviamente entender que es con responsabilidad. Pero buscar eso que a ti te gusta, que te hace feliz, ¿cómo lo puedes convertir en que te genere, sea tu, digamos, tu emprendimiento o sea tu hobby, pero hacer cosas que te apasionan y que te hagan feliz? La cuarta, ya lo hablábamos ahora, la ambición de siempre estar mejor, de siempre hacer crecer nuestros emprendimientos, de buscar nuevas alternativas, nuevos productos, nuevos servicios, liderazgo. Liderazgo es fundamental, sobre todo porque si entiendes que al comienzo del emprendimiento depende de ti, eres tú el que tiene que liderarse a sí mismo y liderar a tus clientes, a tus prospectos, a tus futuros proveedores, ¿cierto? Entonces, el liderazgo es fundamental, ser resolutivo. Todos los días nos encontramos con dificultades, con cosas que tenemos que ir, digamos, resolviendo, valga la redundancia, y es una característica fundamental, no solamente de un emprendedor, sino de todo ser humano. Nos andamos todos los días tomando decisiones para resolvemos el problema de si me levanto temprano o no me levanto temprano, tenemos que ser resolutivos, me cogió la tarde y me voy caminando más rápido o cojo taxi o me voy en carro, todos los días estamos resolviendo situaciones. Ser creativos, fundamental. Siempre debemos estar pensando cómo ayudar o cómo buscar nuevas alternativas que nos ayuden a llevar mejor nuestro producto, nuestro servicio o a reinventar ese producto o servicio. Es fundamental el tema de la creatividad. Ser asertivo. Lo hemos dicho durante
esta charla que hemos tenido el día de hoy. Ser asertivos es fundamental. O sea, tenemos que tener ambición, sueños, metas grandes, proyecciones grandes, pero ser muy asertivos a la hora de tomar decisiones y saber realmente cómo estoy hoy como emprendedor y cómo está mi empresa. Aprendizaje, esto es una de las condiciones más importantes del ser humano, aprendizaje constante, siempre estar buscando nueva información, siempre estar capacitándonos, siempre estar como a la vanguardia de lo que va surgiendo en tu sector. Esto va a marcar la diferencia en lo que eres tú y posiblemente tu competencia y va a hacer crecer más tu negocio. Y por último, ser optimista. No hay nada que haga que sea más difícil el desarrollo de un emprendedor que el negativismo. Yo creo que una de las características principales que tenemos los emprendedores es que somos optimistas, ¿cierto? Personas negativas son las que están a nuestro alrededor, pero no nos debemos dejar ganar de eso, lo que se conoce como esos robadores de sueños. Tú siempre tienes que tener firme tu mira, cumpliendo con todo lo que hemos dicho, siendo asertivos, tomando buenas decisiones, entendiendo quién soy, cómo me puedo apoyar de otras personas para lograr ese tipo de decisiones más asertivas, pero nunca pierdas el optimismo. Siempre debes mantenerlo ahí firme y estable contigo. Con esto damos por terminada nuestra segunda cápsula de nuestro webinar o nuestra sección Emprender, Arma tu ADN Emprendedor. En este momento, no sé, Alex, si quieras compartirnos una reflexión final de lo que hemos visto durante estos dos webinars, durante estos dos videos, que nos enganchen y que nos conecten para finalizar con este video. David, muchísimas gracias por compartir esta visión alrededor de cómo las personas podemos construirnos y armar ese ADN emprendedor, cómo podemos juntar esas 10 características en diversos, como que uno podría decir que cada uno le puede poner su tinte a cada una de esas 10, ¿cierto? O sea, echarle un poquito más de ambición en algunos casos, pero en otros momentos de la vida ponerle más optimismo y así ir haciendo como mezclas. Fíjense cómo ese ADN del emprendedor no va a ser siempre igual, y creo que ese es como el punto fundamental, el punto clave alrededor del cual David y yo quisimos construir este par de videos, que son los primeros. O sea, es como esta prueba piloto para ir entendiendo este tema, y que esperamos que se convierta en una serie, seguramente de conversaciones, de videos, donde ojalá vinieran otras personas también a compartir, y que en algún momento nos encontremos, ojalá presencialmente, sería muchísimo más chévere. Pero el punto clave es, ya habíamos escuchado alguna vez del tema del ADN del emprendedor, pero lo veíamos como un tema estático, ¿cierto? Como que era una fórmula. El emprendedor es líder, con orientación al logro, creativo, innovador, con pensamiento sistémico, bueno, o sea, como un conjunto muy fijo de elementos. Pero lo que encontramos es que ese conjunto fijo de elementos, realmente cada uno de nosotros, a través de su historia, lo va variando. Y en algunos momentos de la vida es más importante ser, no sé, ser más fuerte en el liderazgo, pero en otros momentos de la vida puede ser más decisivo el ser fuerte en la creatividad, en otros en el optimismo y demás. Y esa es básicamente la idea clave, y la idea que cierra todo este tema del ADN del emprendedor. Y David, ¿no? Una y otra vez, muchísimas gracias, y bueno, esperamos seguir conversando. Obviamente esta conversación entre David y yo seguirá fluyendo, pero esperamos que la conversación con ustedes que están viendo este video en este momento, no sé desde dónde lo estén viendo en este momento, desde su casa o tal vez en el transporte público, ahí en el celular, sería muy chévere, eh, pero que donde estén viendo el video y en el momento de su vida que lo estén viendo, pues esperamos que les haya dejado algo y les aporte algo para seguir adelante. Nada, gracias. Total. Chao. Nos vemos a la Un próxima. abrazo para todos. Y esto es...